Y después del milenio, entonces, después de ser Satanás echado definitivamente en el lago que arde con fuego y azufre, la tierra desaparece, esta tierra que conocemos, y se establece un trono en el cielo, y en ese trono uno sentado que pasa revista y juzga a todos los hombres, a toda la humanidad, a todos los que han nacido y vivido desde los días de Adán hasta el último hombre. Y este es un evento como nunca antes ha experimentado la humanidad. Es una instancia para rendir cuentas, para que se haga justicia en todos aquellos que no obedecieron al Evangelio y en todos aquellos los cuales, no habiendo nunca oído el Evangelio, van a ser juzgados por sus obras de acuerdo al testimonio de sus conciencias, según lo establece Romanos capítulo 1. De tal manera que es una instancia final y definitiva que da paso luego entonces al juicio eterno en el lago de fuego de los condenados y a la gloria eterna de los salvados, según nos testifica los últimos capítulos de Apocalipsis. Queridos hermanos y hermanas, esto es más o menos lo que nos va a corresponder tratar en este programa y en el próximo programa con el cual cerramos la serie. Es decir, que tenemos 2 programas por delante, el que estamos comenzando ahora y el próximo programa para cerrar la serie titulada La manifestación del misterio de Dios. Así que al momento de comenzar a exponer esta palabra, vamos a orar. Padre de misericordia, venos aquí delante de tu palabra, delante de los hermanos y hermanas que han tenido a bien disponerse a escucharnos, y todos juntos, ellos y nosotros, nos ponemos delante de ti para ser guiados, enseñados, ministrados por tu preciosa palabra. Y no solo por tu palabra, sino por aquel que inspiró la palabra y que la sustenta y la aplica al corazón, es decir, el Espíritu Santo. Nos sujetamos al poderoso Espíritu de Dios, quien es el único Maestro digno de ser escuchado, digno de todo crédito, al cual nos sujetamos e invocamos para tratar estos asuntos tan altos y tan delicados. Concédenos la sabiduría y el entendimiento para ver estas cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El versículo que aparece en pantalla está ubicado en Apocalipsis 20:11 y que es la introducción a este asunto del juicio ante el gran trono blanco. Dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Tal es la majestad de este trono que la tierra y el cielo huyen, se espantan. Me imagino no se consideran dignos, porque obviamente en esta tierra han ocurrido las más grandes atrocidades. Y en este cielo que nos rodea, esta atmósfera que nos rodea, donde habitan los seres de maldad, también. Por lo tanto, la tierra y el cielo que fueron contaminados por el pecado huyen de la presencia majestuosa y del poder que emana del trono de Dios. Este trono de juicio, sentado por el gran juez, Jesucristo,
porque a él el Padre le entregó todo juicio. El Señor Jesús juzgará por la autoridad delegada del Padre. El Padre juzga a través del Hijo. Pero, queridos hermanos y hermanas, antes de llegar a este punto y de entrar en este tema tan solemne, quisiéramos concluir en unos minutos un asunto que dejamos pendiente en el programa anterior y que tiene que ver con la disciplina aplicada a los creyentes durante el milenio. Si bien es cierto, el milenio será una instancia de gloria, de gobierno del Señor Jesucristo en la tierra, en esta tierra que le crucificó, que le rechazó y que ha sido escenario de tantas gestas atroces, terribles. En este lugar el Señor Jesús reinará durante 1000 años con aquellos que Él ha escogido de antemano, hombres y mujeres que han sido transformados en su imagen, que han sido tocados por el quebrantamiento, por la disciplina, que han sido sujetos a todo tipo de tribulaciones y angustias, tal como el Señor Jesús lo fue, para que llegaran a ser como Él es. Con estos el Señor reinará por 1000 años. Sin embargo, ¿qué de aquellas personas que, habiendo creído, no se sometieron a la disciplina de Dios, a la voluntad de Dios, no aceptaron la cruz sobre sus vidas, prefirieron vivir una vida cristiana a medias, teniendo una especie de adulterio espiritual con el mundo, y por lo tanto sus caracteres no fueron transformados? ¿Cómo ellos van a pasar a la eternidad, a esa eternidad sin fin, a compartir las glorias de Dios en la Nueva Jerusalén, en aquella dimensión de vida donde no hay pecado ni maldad, donde no hay ningún carácter deforme, donde no hay soberbia, donde no hay mentira, donde no hay ningún tipo de maldad? ¿Cómo ellos podrán pasar a esa eternidad tal como murieron, tal como partieron de esta vida? Entonces necesariamente tiene que haber una instancia en la cual ellos van a ser tratados, en la cual ellos van a tener que aceptar por fuerza lo que no aceptaron voluntariamente. Esto es someterse bajo la mano poderosa de Dios, aceptar los tratos del Señor, la disciplina del Señor, esa disciplina que transforma amorosamente a los hijos de Dios, que no los repudia ni los rechaza, sino que los transforma para que lleguen a ser semejantes a la belleza del Hijo de Dios. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, en Lucas capítulo 12, versículo 42 al 48, encontramos un ejemplo de todo esto que estamos diciendo. Vamos a leer ese pasaje y vamos a sacar algunas conclusiones. Lucas 12, 42 al 48. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles.
Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, noten ustedes la frase, y le pondrá con los infieles. Y la otra frase que dice, recibirá muchos azotes. ¿En qué momento ocurrirá eso? Aquí se trata de un siervo negligente, un siervo que no agradó al Señor ni hizo la voluntad del Señor aún conociéndola, porque justamente por eso recibe azotes, porque él conocía la voluntad del Señor y no la hizo. Diferente a aquel que sin conocer la voluntad de Dios hizo lo malo, que recibirá pocos azotes. Vean la gradualidad, pocos, muchos. Conocen la voluntad de Dios los que no la conocen. Entre esos dos extremos, ¿cuánta diversidad, cuántos matices habrá? De modo que la cantidad de azotes debería ser proporcional al volumen de la desobediencia, al volumen de la negligencia, a la cantidad de instancias que este siervo rechazó, instancias de obediencia que rechazó. Entonces, el problema de este siervo era que él pensó que la tardanza del Señor era un motivo que le facultaba a él para hacer lo malo, para golpear a los criados y criadas y comer, embriagarse, es decir, dar rienda suelta a sus apetitos y a su vida disoluta. De tal manera que hay una instancia en que los criados infieles van a ser tratados. Aquí no se está hablando de los incrédulos, se trata de los siervos o esclavos del Señor Jesucristo. Ay de nosotros, ay de los hijos de Dios, que no hemos obedecido, que no hemos sido dóciles. Esto no es una palabra fácil. Si de mí dependiera, yo no compartiría estas cosas. Probablemente porque tal vez yo sea uno de estos siervos que va a ser azotado. Dios tenga misericordia de mí y de todos nosotros. Y que los azotes no sean muchos, o sean soportables, o sean los azotes necesarios solamente para que se produzca en nosotros esa transformación necesaria hasta que lleguemos a la semejanza de Cristo. Naturalmente que el solo pensar en recibir estos azotes ya está implícito el hecho de que no van a gobernar con Cristo, no van a reinar con Cristo estos criados, estos siervos. Colosenses capítulo 3, 25 al 27 dicen: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de persona. Recibirá la injusticia que hiciere. Ahora, alguien puede decir, esta injusticia que va a recibir, la va a recibir en esta vida.
Y de esa manera, ellos se limpian el camino para una eventual disciplina posterior. Pero recordemos lo que en Timoteo dice, que hay pecados que se manifiestan ahora y sus consecuencias, por supuesto, y hay pecados que se van a manifestar después. De tal manera que una interpretación más exacta de este pasaje nos hace ver que esto ocurrirá en el futuro y no en el presente nuestro. Es verdad que nosotros hoy recibimos la paga por el pecado en muchos aspectos, enfermedades, consecuencias, secuelas, una triste cosecha, en muchos sentidos, es verdad. Pero si nuestro carácter no ha sido cambiado, si después de haber sido perdonados por nuestros errores, seguimos en el mismo camino, significará que nuestro carácter no ha experimentado un real cambio. Y si eso ocurre hasta que nosotros muramos en esta tierra, se hace necesaria una instancia posterior. Y ahí es donde entran entonces y se entienden y se explican estas parábolas que el Señor contó más de una vez y que nos indica que a los siervos que fueron reprobados les espera el lloro y el crujir de dientes en las tinieblas de afuera. Ese afuera significa fuera del ámbito de la luz, fuera del ámbito del gozo, de la plenitud en Cristo. Entonces es importante considerar estas cosas. En 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hay quienes dicen que en el tribunal de Cristo solo vamos a recibir recompensas y felicitaciones. Pero aquí dice sea bueno o sea malo. Yo no entiendo cómo alguien podría recibir felicitaciones por las cosas malas que hizo. Imposible. Dios es justo. Y tenemos que asumir que si bien es cierto, los pecados son perdonados, y nosotros conocemos el poder de la preciosa sangre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Pero cuando esos pecados son reiterativos, afectan el carácter de un hombre. Y ese carácter es el que necesita una corrección. Necesita un trato fuerte del espíritu a través de la disciplina. Si no fuera necesaria la disciplina y que solo bastara el que el Señor nos perdone y nos limpia nuestros pecados con su sangre, entonces la disciplina no sería necesaria. La sangre tiene que ver con los pecados, pero la disciplina tiene que ver con el carácter. Y aquí lo que estamos hablando, como un cristiano con un carácter deforme va a participar de la eternidad con Dios en la Nueva Jerusalén, con un carácter empecinado, obstinado, un carácter rebelde. Imposible. Imposible. Y así como es imposible también que la muerte de un ser humano aquí en la tierra pueda producir una transformación de su carácter. En ese caso tendríamos que pensar que alguien que murió aquí, un cristiano que murió, siendo un cristiano carnal, empecinado, un cristiano ególatra, un cristiano autosuficiente,
Con el solo hecho de morir, Él va a despertar a la nueva vida, al más allá, con un carácter transformado. La muerte no transforma a nadie. El único que transforma es el Espíritu Santo a través de la disciplina, a través de los sufrimientos y los padecimientos. Tal como se dice en hebreo del Señor Jesús en los días de su carne, que por lo que padeció aprendió la obediencia. Ahí no se está tocando el asunto de los pecados, obviamente. Referido al Señor no hay problema con el pecado. Pero dice aprender la obediencia. Eso tiene que ver con un carácter dócil, sujeto, sumiso a la voluntad de Dios. Hay cristianos con un carácter rebelde que jamás se han sometido a nadie. ¿Cómo podrían esas personas, esos cristianos rebeldes a sus padres, a las autoridades en la iglesia, a las autoridades en el mundo, cómo un cristiano que no respeta la autoridad podría compartir la eternidad con Dios? De eso estamos hablando, de la necesidad, la transformación a la semejanza de Cristo. Entonces, en el milenio, mientras el Señor Jesús reine con los obedientes, con los sumisos, con los pobres de espíritu, con los que lloran, los que lloraban en su carrera terrestre, los que se humillaron, los que padecieron, los que fueron expertos en el dolor, experimentados en quebranto. Mientras eso ocurre en el reino, afuera, ocurrirá, por ejemplo, esto que dice Mateo 18, 32 al 35. Mateo 18, del 32 al 35. Dice, entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Un corazón no perdonador, un corazón duro, juzgador, condenador. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Este es un asunto delicado porque estas no son palabras de Pablo o de Pedro o de Juan. Son palabras del Señor Jesucristo. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Estas son palabras de Santiago. Hay otro motivo por el cual un cristiano va a ser sometido a la disciplina en ese tiempo, y que un poco tiene que ver con lo que estábamos diciendo recién, con el asunto del carácter. Hay del mundo por los tropiezos. Mateo 18, 7. Mateo 18, 7. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien vienen tropiezos. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno o la hiena de fuego. ¿Significará esto que los cristianos, porque estas palabras están dichas a los hijos de Dios? En el mundo no se puede hablar de esto.
No se le puede acusar a un incrédulo de producir tropiezos. En el mundo no se habla este idioma de los tropiezos. Es en la iglesia, en el ámbito de los hijos de Dios. Y aquí se habla de mejor te es entrar con un ojo en la vida que teniendo dos ojos echados en el infierno. ¿Significa esto condenación? ¿Significa esto pérdida de la salvación? No, no significa eso. Porque hay un pasaje en Apocalipsis que nos ayuda a entender de qué fuego se trata. También son palabras del Señor. El mensaje del Señor a las iglesias. Capítulo 2, versículo 11. De Apocalipsis dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte es el lago de fuego. Y el daño de la segunda muerte es algún daño, no la muerte eterna, no la condenación eterna, es un daño. Y el daño siempre, el daño de los hijos de Dios, permitido por Dios, el daño que Dios permite que un hijo suyo sufra, es un daño que va a ayudar, es un daño para bien, porque todo lo que Dios permite que nos ocurra a los hijos de Dios es para bien. Por lo tanto, Dios no podría permitir un daño, ni siquiera de la muerte, de la segunda muerte, es decir, del lago de fuego, para un hijo suyo, que no sea para bien. Y esto bueno y este bien del que estamos hablando es el de producir una corrección del carácter. Por ejemplo, esta persona que pone tropiezo. Pecó de alguna manera o de otra. Y probablemente su pecado fue reiterativo. Entonces, ¿cómo se corrige ese carácter? Si pecó y volvió a pecar deliberadamente, o si no, estamos siendo quizás tan muy drásticos, no deliberadamente, pero descuidadamente, sin tomar las reservas y los resguardos, y cae y vuelve a caer. Entonces, ahí está el daño de la segunda muerte. Una disciplina, la última forma de disciplina, porque aquí en la tierra vivimos muchas formas de disciplina, algunas suaves, otras más fuertes, Todo esto está graduado también por el Espíritu Santo, pero esta es la última, es la más fuerte, porque esta es la definitiva. Aquí sí o sí tiene que producirse el cambio, la transformación definitiva, porque después de esto viene la eternidad. Después de esto viene la gloria eterna. Entonces no hay otra instancia. Mire, veamos ahora en Mateo 5:21. Insistimos en que estas son palabras, esto corresponde al Sermón del Monte. Por lo tanto, son palabras dirigidas a los íntimos, a los discípulos. Dice así el 21: ¿Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás? Y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. De nuevo, entonces, se habla del infierno de fuego. Y aquí entonces volvemos a tomar la palabra del Señor en Apocalipsis 2:11. El daño de la segunda muerte. No es el infierno para condenación. Yo no sé
No conozco detalles y creo que nadie los conoce. ¿Cómo va a operar ese daño de la segunda muerte? Lo único que podemos saber, a juzgar por el momento en que ocurre y por la fuerza que tiene el lago de fuego, de que va a ser la última instancia de disciplina y va a ser la definitiva. Me atrevo a decir que aquí todos los hijos de Dios van a ser definitivamente transformados. Nadie se va a perder, nadie. Porque lo que el Señor tiene en su mano, nadie se pierde, ninguno. Pero será la última y gran instancia de disciplina para transformación antes de la eternidad gloriosa. Veamos otro pasaje en Mateo 5, 23 al 26, que está a continuación de lo anterior. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. La cárcel. No saldrás de allí hasta que estés al día, hasta que pagues todo. Esta cárcel puede ser una metáfora de la muerte segunda, del fuego, del lago del fuego. Entonces, sea la ira, o sea la ofensa contra el hermano, eso tiene un riesgo muy grande. Eso puede dejar al cristiano como un reo, atado de pies y manos, cuyo castigo, si no encontró una reacción de arrepentimiento oportunamente, puede llevar al final a esta instancia del lago de fuego. Ese es el daño de la segunda muerte. Queridos hermanos y hermanas, esto nos faltaba que decir antes de entrar ahora en el tema que nos ocupa. Como ustedes pueden ver, es un asunto no menor, porque tiene que ver con una etapa de nuestro camino que es, como hemos dicho, crucial, definitiva. El Señor permita que nuestros corazones, el Señor doblegue nuestra altivez, nuestra dureza, nuestra soberbia, que nos haga más amorosos, más perdonadores, para no tener que llegar a esa instancia de transformación y de disciplina. Que el Señor sea misericordioso con nosotros. Apocalipsis 20, verso 12 en adelante dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Noten ustedes, grandes y pequeños. Aquí no hay diferencia. Y el hecho de que los muertos estuvieran de pie ante Dios significa que ellos volvieron a vivir solamente para enfrentar esta instancia. Pues cuando son personas muertas, aquí en el Apocalipsis se habla de las almas
Pero aquí estar de pie ante Dios significa estar en cuerpo y alma. Entonces, ellos están todos delante de Dios. Y los libros fueron abiertos. Se habla de los libros en plural. Imagínense ustedes la cantidad de personas que van a estar ahí. Millones de millones de millones de millones de millones de millones. Para nosotros incontables. No creo que hayan palabras para describir la cantidad. Los matemáticos probablemente tengan la forma de expresarlo, pero no en el lenguaje común. Entonces son muchos libros, porque en esos libros consta toda la vida, los hechos de cada uno, lo que hizo y tal vez lo que no hizo y debió hacer, los pecados de hecho y los de omisión. Y dice que otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Este es uno solo, porque indudablemente son menos los que están inscritos allí. Y los que están inscritos allí fueron inscritos de la fundación del mundo. De la manera que no es una sorpresa para Dios el hecho de que tú estés en el libro. No es una sorpresa para Dios de que tú hayas decidido en un momento dado entregarte al Señor, invocar su nombre, ofrecer tu vida a Cristo. No es una casualidad. Este libro fue abierto porque allí está tu nombre y está mi nombre. No que el Señor no nos conozca, Él nos conoce por nuestro nombre, pero ese libro fue abierto en esa instancia como una constancia final entre los que son de Dios y los que no son de Dios. Porque no se podría decir, no me hubiera resultado muy lógico que se hubieran abierto los libros con los nombres de los incrédulos. Y como diciendo, los demás que no están en estos libros son los salvados. Como por descarte, si usted no está allá, entonces salvo. También está el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Se da cuenta? Los de esos libros, es decir, los incrédulos, van a ser juzgados por sus obras. Y una vez le preguntaron los judíos al Señor, ¿cuál es la obra de Dios? Y el Señor les dijo, que creáis en aquel que Él ha enviado. La mayor obra que un hombre puede hacer, obra en un sentido de lo que se hace, de cualquier cosa que se haga, es creer en el Hijo de Dios. Pero indudablemente estas obras de estos hombres y mujeres que están en estos libros no fueron creer en Jesucristo. Hicieron obras diversas. Podría ser que alguno de ellos, que nunca escuchó al Señor, que vivió en una tribu apartada, en una civilización extraña y lejana, ser salvo.
Vea usted lo que dice Romanos, capítulo 1. Capítulo 2, versículo 14. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Se habla de la conciencia de cada hombre y de los razonamientos que tiene él mismo con su conciencia, porque aún el hombre más ajeno a Dios, más alejado de la luz de Dios, tiene una conciencia. Y la conciencia humana tiene una característica que es interesante, que la conciencia tiene su propia voz. La conciencia no nos defiende cuando hacemos mal. A nadie nos defiende la conciencia cuando hace mal, a menos que haya llegado esa conciencia a cauterizarse, como dice Pablo, y ya no es capaz de discriminar entre lo bueno y lo malo. Pero en circunstancias normales, esa conciencia es una voz, y es la voz de Dios, que habla al corazón de cada hombre, aunque sea una voz muy débil, cuando la conciencia está endurecida. Pero esa conciencia habla a favor de Dios, y habla a favor de lo que es bueno. De modo que él se actúa en contra de su conciencia, está actuando mal. Y de eso va a tener que dar cuenta, y por eso va a pagar en aquel gran día. Es un tema bastante profundo, y es un tema también muy controversial. Pero lo que definitivamente aquí dice la Escritura es que van a ser juzgados según sus obras. Y eventualmente da a entender entonces que podría haber salvados por sus obras. Y se subentiende que serían personas que nunca escucharon el Evangelio. Porque en el Evangelio, una vez que el Evangelio ha sido predicado, la única forma de salvación es Cristo, la fe en Jesucristo. Versículo 3. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Noten ustedes la procedencia distinta de los muertos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Nadie puede escapar, ni en el Hades, ni en el mar. Todos son traídos ante el gran trono blanco para ser juzgados según sus obras. 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Allí donde ya estaba Satanás. Acuérdense que él fue echado en el capítulo 20, verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Todo va a dar al lago de fuego, como una hoguera de desechos, así como la hiena que había en un costado de la ciudad de Jerusalén, en el valle de Hinnom, que era el estercolero de la ciudad, el basurero de la ciudad.
y que ardía día y noche la basura allí. Bueno, así será este gran lago de fuego. Será como, aunque suene fuerte decirlo, como el estercolero. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es un asunto que no admite interpretaciones. Aquí no hay posturas teológicas que valgan. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al mismo lugar donde primero fueron Satanás y la bestia y el falso profeta, y después la muerte y el Hades. No hay interpretación posible. Son los hechos los que cuentan. Aunque hay un pasaje, una cita que hace el Señor, una palabra del Señor, que también es controvertida. Apocalipsis 3, versículo 5 dice: y el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Borrar el nombre del libro de la vida. Son palabras del Señor. Este asunto ha dado pie para que muchos cristianos teman que la salvación se pueda perder. Sin embargo, siempre un versículo de la Escritura debe interpretarse en consonancia con el resto de las Escrituras. Y el resto de las Escrituras dan suficiente testimonio de que aquellos que el Señor Jesús decidió salvar, que tienen en su mano sus ovejas, nunca se perdieron. La salvación es tan segura porque la salvación implica una intervención divina en el hombre. Si yo le pregunto a usted, querido hermano o hermana, ¿cómo sabe usted que es salvo? Hay una respuesta muy sencilla y muy segura y definitiva para saber que usted es salvo. Y es lo que el Señor le dijo a Nicodemo: si no nacieres de nuevo del agua y del Espíritu, no verás el reino. Nacer de nuevo. Y el acto de nacer de nuevo es un acto tan sobresaliente que es imposible obviarlo. Es imposible que una persona diga algo así como: yo soy cristiano, pero no sé si nací de nuevo. No estoy seguro, o si nací de nuevo no me acuerdo, no me di cuenta. Eso es imposible. Cuando tú naces de nuevo, tú lo sabes. Y es una experiencia que nunca olvidarás. Imposible olvidar. Porque literalmente es un nuevo comienzo. Nacer de nuevo. Tu vida hasta entonces, por decirlo de una manera, por graficarlo de alguna manera, es como decir así: tu vida hasta ese momento era una vida en blanco y negro. Y de pronto, con el nuevo nacimiento, tu vida se hizo en colores. Bueno, probablemente muchos de los que están escuchando esto no sepan la tremenda diferencia entre ver televisión en blanco y negro y ver en colores. En mis días de niño, de joven, yo vi televisión solo en blanco y negro. Y cuando ya apareció la televisión en colores, uno de niño soñaba y deseaba que ese televisor que estaba ahí viendo en blanco y negro
como por arte de magia, se convirtiera en color y pudiera ver en colores. Pero no hay tal acto de magia. Había que tener un televisor nuevo, en colores, para ver imágenes en color. Entonces, una vida sin Cristo, una vida antes del nuevo nacimiento, es una cosa opaca, es una cosa pálida, es una cosa desvaída, sin brillo, sin matices. Pero cuando de pronto ocurre ese milagro, y esto no solo lo viví yo, sino que lo he comprobado de muchos que dan este testimonio, es como que de pronto miraron alrededor y vieron que todo era diferente. El césped era más verde, las flores eran más coloridas, el cielo era más azul. Parece que los pajarillos cantaban más melodiosamente. Y dentro del corazón surge como es como el ruido, el sonido de un riachuelo. El agua que fluye, que corre, que salta entre las piedras. Si tú has nacido de nuevo, tú lo sabes. Si no lo has vivido, preocúpate. Preocúpate, aunque hayas ido a la iglesia toda tu vida, aunque te conozcas la Biblia de memoria, aunque seas hijo de un pastor, aunque seas una persona correcta, preocúpate. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo: tú estás fuera del reino. Y eso mismo deberías saber tú. Si no has nacido de nuevo, tú estás fuera. De manera que, si has nacido de nuevo, estás inscrito en el libro de la vida, ¿cómo podría tu nombre ser eliminado de eso? ¿Cómo podría la semilla que Dios implantó en tu corazón irse al lago de fuego? Imposible. De manera que este es el evento definitivo. Aquí no hay medias tintas, no hay claroscuros, no hay grises. ¿Se dan cuenta ustedes que la Biblia no admite los matices cuando se trata de estos asuntos fundamentales? El fin de una vida humana, el destino final de un hombre o de una mujer no tiene matices. Si ustedes han leído los libros históricos de la Biblia en el Antiguo Testamento, se habrán fijado que cuando se pasa a revista la vida de los reyes, se dicen cosas como esta: fulano de tal vivió tantos años, reinó tantos años e hizo lo bueno. O bien dice, e hizo lo malo. Y si hizo lo bueno es aprobado, si hizo lo malo es reprobado. Así de simple. Y uno pudiera pensar, humanamente hablando, según las filosofías humanas, según el humanismo imperante en el mundo, ¿cómo puede juzgarse una persona como simplemente bueno o como simplemente malo? Porque ustedes saben, la filosofía humana dice, todos somos buenos y malos. Nadie es enteramente malo, nadie es enteramente bueno. Nunca nadie ha hecho solo cosas buenas o ha hecho solo cosas malas. Sin embargo, a los ojos de Dios, según esta sabiduría de Dios, Dios tiene todo el derecho, todo el conocimiento, porque no conoce solo lo que ve u oye, sino conoce lo íntimo,
del corazón del hombre, ahí donde están las intenciones, los anhelos, los deseos más profundos, Él puede decir, este hombre hizo lo malo, este hombre hizo lo bueno. Este hombre es aprobado y este hombre es reprobado. En la educación, los profesores saben que se discute mucho acerca de las notas que aprueban y las notas que reprueban. En Chile la nota mínima de aprobación es 4. Pero cuando un alumno tiene un 3,9, se suscita un gran problema. Los profesores saben de eso. Pasan a una comisión especial, hay que hacer un estudio especial. ¿Qué tan diferente es el 3,9 del 4? Entonces, muchos profesores dicen que llegue al final con un 3,8, un 3,7, pero por favor no llegue con un 3,9. Es un problema el 3,9. Para el hombre es un problema aprobar o reprobar, pero para Dios no. Entonces, cuando nos enfrentamos al gran trono blanco, aquí las cosas son sí o no, aprobado o reprobado. El hombre ha tenido tantas oportunidades de arrepentimiento. El hombre, el ser humano, la mujer, los 70 años de su vida, o los 50, o los 30, han tenido tantas oportunidades, han dado tantas oportunidades de hacer el bien, de volverse a Dios. Porque a Dios se le descubren las cosas creadas. Y Dios siempre le da a las personas oportunidades para que se acerquen a Él. Le ha mostrado vislumbre de su presencia. Si alguien llega al final de su vida negando a Dios, oponiéndose a Dios, incluso peor, burlándose de Dios, es porque ha rechazado sistemáticamente todas las luces que Dios ha puesto en su camino para enmendar su rumbo, para encaminar sus pasos. Una y otra vez, cientos de veces, tal vez miles de veces. Entonces, será un gran problema para Dios, que lo conoce todo, que lo sabe todo, enviar a un hombre al infierno de fuego, a una mujer que definitivamente desoyó todas las voces, menospreció todos los anuncios, todas las señales. Esto es algo imposible. Dios lo hace bien, lo hace en justicia, y pasaremos toda la eternidad celebrando a este Dios maravilloso que tenemos, que juzga con justo juicio. Y particularmente nosotros, que hemos sido escogidos para salvación. Pero aún, como dice un hermano, aún los que estén en el infierno tendrán que reconocer, mal de su grado tal vez, reconocer que Dios es justo y que si están allí, por algo es. Y que Dios juzgó justamente. Bendito es el Señor que nos enseña. De tal manera que el juicio en el gran trono blanco es una instancia definitiva e inapelable. Y nosotros tenemos que estar seguros de que no habrá error.
No habrá error. Quisiera compartir con ustedes antes una palabra de un siervo del Señor muy respetado, que se llama R.C. Sproul, donde él hipotéticamente se pone en el caso de que él fuera enviado al infierno. Una cosa muy hipotética, y siendo un hijo de Dios, imposible, pero miren lo que él dice. Voy a leer un fragmento de su palabra. Algunas personas, cuando despierten en el infierno, estarán devastadas. No encontrarán suficiente líquido en sus ojos para satisfacer su necesidad de llorar. Estarán sollozando: oh no, aquí no, oh Dios, por favor ten piedad de mí. Será la mayor decepción que puedan experimentar al despertar en el infierno. Pero el otro grupo que estará allí no estará llorando ni una gota. Ellos estarán crujiendo los dientes, lo cual es una metáfora bíblica para describir la furia humana. ¿Cómo te atreves, Dios, a ponerme aquí? La ira de los condenados no conocerá límites. Ahora bien, como dije, continúo leyendo, dice Sproul: yo no quiero terminar en el infierno, pero una cosa sé con certeza: si eso pasa, si me he engañado todos estos años, y si soy uno de los que dicen Señor, Señor, no hice esto, hice aquello, y Él me mira y dice, por favor retírate, no te conozco, y me envía al infierno, algo que te puedo asegurar es que yo seré uno de los que lloran y no uno de los que crujen. Porque si sé algo de teología, yo sé que si me envía al infierno esta noche, no podría levantar queja justa alguna contra él. Yo he sido culpable de traición cósmica. Cada vez que he pecado, he afirmado mi voluntad sobre la voluntad de mi Creador. He declarado que yo soy soberano, no al Señor Dios. He obrado en contra de su reino, no a favor. He pecado contra el Ser Santo e infinitamente justo, quien no me debe nada. Y si me despierto en el infierno, me daré cuenta de que solo he recibido lo que en mi vida se merecía. Nada de crueldad o injusticia, sino perfecta justicia. Estas son palabras honestas de un hijo de Dios. Si fuéramos enviados al infierno, tendríamos que darle la razón al Señor. Porque hemos vivido toda una vida en rebelión contra Él y contra sus principios. Lo único que nos salva, lo único que nos libra del infierno es la fe en Jesucristo. Es que Él tomó nuestro lugar de condenación. Él fue a la cruz en nuestro lugar. Y Él sufrió en nuestro lugar y llevó nuestros pecados y nuestras rebeliones. Si no fuera por eso, nosotros con toda justicia deberíamos ir al infierno. No habría nada de crueldad o injusticia si así fuera. Por eso es tan bendita la obra de Jesucristo, nuestro amado Señor. Por eso es tan preciosa su sangre,
preciosa no de hermosa, sino de alto precio. Tanto precio tiene la sangre que Él pagó por todos nosotros, los que nos hemos acogido a la gracia de Dios y al perdón que es por esa sangre. Oh, bendita es la sangre de Jesús. Bendito es el Cordero de Dios que fue inmolado, no por fuerza, sino voluntariamente, por amor de nosotros. Al terminar esta palabra, tenemos que decir: bendito seas, oh Dios. Tú eres santo, santo, santo. Justos son tus caminos y tus juicios son verdaderos. Ninguna conciencia podrá acusarte de injusticia. Has sido Dios de amor todos estos largos siglos de nuestra fallida historia humana. Soportar tanto, tanto, por ese amor tuyo tan grande. De modo que cuando llegue el día de tu justicia, de tus juicios, esos juicios son verdaderos y justos. A ti la gloria y la alabanza, la exaltación y el reconocimiento. Padre, gracias, gracias por esta salvación tan grande y por tus juicios justos y verdaderos. Gracias por Jesucristo, a quien has puesto juez sobre todo, porque es un juez que no juzga por la vista de sus ojos o por lo que oye en sus oídos, sino juzga justamente, porque es el único que conoce el corazón. A ti la gloria, la honra y la alabanza, por siempre, en el nombre de Jesús. Amén.